Ok, en la clase de ciencias naturales hemos estado trabajando el tema asociado a la estructura interna de nuestro planeta Tierra. Entonces, pues ya vimos todas las capas que lo componen, que serían estas, tanto las externas como las internas, ¿verdad? Entonces, esto ya lo trabajamos y en clases anteriores también comenzamos con el tema de la deriva continental y la tectónica de placas, que nos explica entonces el movimiento que han tenido los continentes hasta tener la forma que tienen actualmente, desde que surgieron, pues, por elevación de la corteza oceánica, ¿verdad? Entonces se formó la corteza continental y la Pangea, que era ese gran supercontinente, se fracturó y se dividió hasta la posición actual que tienen nuestros continentes, ¿verdad? Que sabemos que aquí en unos cuantos millones de años, pues posiblemente no estén ubicados en el mismo punto, entonces pues ya estarán en otra posición. Veamos, entonces, pues es la teoría de la deriva continental, ¿verdad? Que es este fenómeno por el cual las placas que sustentan los continentes se van a desplazar, se van a mover y van a cambiar de posición. Entonces, este movimiento se debe a que continuamente sale material del manto por debajo de la corteza oceánica y se crea una fuerza que empuja a las zonas ocupadas por los continentes, que son las placas continentales. Entonces, es ese calor que nace del manto el que hace que las placas se muevan, ¿verdad? Y en consecuencia cambian de posición. Imagínense cuando se fracturó Pangea y se dividieron estas placas, pues la cosa debe haber estado terrible, terremotos y cosas así. Si ahorita basta con un movimiento chiquitito que tengan las placas y ya pues está un gran terremoto, está temblando, cosas terribles, ¿verdad? Entonces, con un ligero movimiento de las placas. Sí afecta bastante, ¿verdad? Cómo se muevan las placas tectónicas afecta bastante lo que va a ocurrir sobre ellas, o sea, con nosotros. Entonces, esta teoría ya la habíamos trabajado de cómo se movieron los continentes hasta la actualidad y cómo, pues, restos de fósiles, que son las evidencias del paso del tiempo, se encuentran en Sudamérica y en África porque en algún momento estuvieron muy juntos. O en India, África y Antártida, cosa que ahorita es imposible que un animal que solo exista en la Antártida pase a África, porque hay un gran océano de por medio, pero cuando estuvieron juntos los continentes, pues sí era posible. Y bueno, aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo era Pangea y cómo es el planeta Tierra actualmente. Bueno, ahora, cuando hablamos de las placas tectónicas, vemos todas esas divisiones de la corteza, que no es como la cáscara de una naranja, que es completa, ¿verdad? Y uniforme, sino que es como que hubiéramos pelado trozo a trozo esa naranja y luego volviéramos a armar la cáscara con la forma de la naranja, ¿verdad? Quedarían las divisiones, o como un rompecabezas. Entonces vemos que hay diferentes placas tectónicas en toda la corteza terrestre. Y quiero que vean acá esta pequeña parte, ¿verdad? Que tenemos acá donde está Guatemala, donde está Centroamérica, del lado izquierdo. Hay varias placas que convergen en ese punto. Entonces, pues nuestro país es bastante sísmico debido a las placas tectónicas que tenemos allí ubicadas. Entonces, hay placas bastante grandes como la placa norteamericana, la sudamericana o la del Pacífico, la de Euroasia, son placas enormes. Y hay placas muy chiquititas como la placa del Caribe, la placa arábiga y la placa filipina, que son de tamaños pues más diminutos. Pero entonces, en el lugar o en el punto en que convergen esas placas tectónicas, esa es el borde o donde se forman las fallas geológicas. Y ya vimos, ustedes vieron en el video de que les dejé el día miércoles, los tipos de bordes que hay, ¿verdad? Las divergentes, convergentes y las transformantes. Entonces, pues hay diferentes tipos de bordes. No todas se unen
de igual manera. Unas se meten abajo de otras, otras pues se encuentran y hacen presión porque no logra pasar, superarse una a la otra y otras se separan. Entonces el movimiento de estas placas son los que causan los famosos terremotos. Es más, las placas se mueven todos los días y a toda hora. Lo que sucede con ellas es que no nos damos cuenta. Por ejemplo, ahorita podría estarse moviendo la placa del Caribe, que es sobre la que estamos, y realmente no lo sentiríamos, ni cuenta nos damos. Pero cuando el movimiento es lo suficientemente fuerte, puede provocar un terremoto. Entonces, en Guatemala han habido terremotos y ha sido por el movimiento de la norteamericana o la placa del Caribe. Entonces, pues ahorita no han habido, ¿verdad? Sí han habido temblores fuertes, pero terremotos como tal, como el que acaba de golpear a Haití, que es el segundo terremoto allí, o el terremoto del 2011, que fue terrible para Japón, pues gracias a Dios no hemos tenido ese tipo de terremotos aquí en Guatemala. Y esto va ligado al siguiente punto del que vamos a hablar. Entonces, quiero que lo razonen por ustedes mismos. A ver. Si las placas tectónicas se mueven por el calor que nace del manto, ¿qué otra cosa tiene que ver con ese calor o magma del manto de la estructura de la Tierra? A ver, ¿qué otro fenómeno podemos observar gracias a esa actividad de calor? Erupciones volcánicas, sí. Exactamente, las erupciones volcánicas también son producto del calor contenido dentro del manto y del magma que se encuentra allí. Entonces, Guatemala tal vez no ha tenido grandes terremotos, pero sí ha tenido grandes erupciones. A ver, ¿alguien recuerda la fecha de la última erupción grandísima que hizo el volcán de fuego? 2018, sí. 3 de marzo. Exactamente, ¿verdad? Es una fecha que no se nos olvida tan fácilmente por todo lo que causó. 3 de marzo del 2018 es una fecha bastante triste porque hubieron municipios enteros que desaparecieron bajo la lava del volcán. Entonces, sí es bastante complicado, ¿verdad? La actividad volcánica es tal vez la que más afecta a nuestro país, más que la actividad de sísmica, ¿verdad? Todos los días hay temblores. Si ustedes vieran los registros del INSIBUME, que ellos tienen pues la maquinaria para medir esto, todos los días la agujita que raya un papel marcando el movimiento de la Tierra, pues tiene ahí su movimiento de que hay sismos, pero son tan pequeños que no los sentimos. Hasta que se registra uno de mayor magnitud, es cuando decimos, ah, la sintieron ese temblor. Sí, fue de 5.7 grados en la escala Richter. Entonces ahí sí ya nos asustamos porque ese temblor sí lo sentimos, pero todos los días está temblando. Pero son minúsculos sismos, ¿verdad? Microsismos. Pero también el país tiene una gran actividad volcánica porque hay varios volcanes activos y toda una red de volcanes en el país que mantienen la actividad pues de ese calor del manto, tal vez en cierta manera pues contenida. Pero bueno, miren todas las placas tectónicas que hay. Entonces, aquí vamos a ver la definición y aquí estamos, esta imagen de aquí atrás me gusta más porque aquí sí se ve la placa de Cocos, que está a la par del Caribe. Guatemala está ubicado cabal al borde de la placa de Cocos, sobre la placa del Caribe y una parte sobre la placa norteamericana. Son 3 placas tectónicas en un país tan chiquitito. Entonces tenemos norteamericana, la del Caribe y la de Cocos. Está la placa de Eurasia, la de África, la placa de Arabia, la placa de la India, la de Filipinas, la del Pacífico, la australiana, la placa de Nazca, que está abajo de la de Cocos, que es bien pequeña, la placa del Pacífico, y tal vez una de las más pequeñas es esta que están viendo hasta aquí arriba, la placa Juan de, uy, no leo si es Ruca o es Fuca, porque cabal quedó la letra sobre el borde blanco. Pero entonces, esto nos sirve para ver que el planeta está dividido, ¿verdad? La corteza no es una sola, sino que está fragmentada.
Entonces, acá esta definición de abajo, si no respondió la pregunta del miércoles, pues ahorita la puede tomar nota. Dice, ¿qué son las placas tectónicas? Son fragmentos de la litosfera que se desplazan como un bloque rígido sin presentar deformación interna sobre la astenosfera. ¿Qué es la astenosfera? Es la parte del manto, la superior, magmático que está inmediatamente debajo de la litosfera y que es la superficie donde se deslizan las placas tectónicas. Entonces, la astenosfera, la parte del manto, donde está el magma y sobre eso es que estas placas que están viendo en la imagen pues se mueven. Algunas chocan, una se mete bajo la otra, en los bordes, ¿verdad? No completas, sino en los bordes, y algunas se están separando y otras se están acercando. Eso pues hace que haya diferentes tipos de bordes, no se unen de la misma manera. Entonces, esas placas son las que causan pues los movimientos telúricos o más conocidos como sismos, ¿verdad? Muy bien, ¿ya tomaron la definición de placas tectónicas? Sí, señor. Muy bien, entonces avancemos un poquito más. Bueno, aquí tenemos entonces los diferentes tipos de bordes. Este sí, quiero que le tomen tiempo y que le puedan tomar nota de esto pues despacio para que no les cueste y que tengan la información pues ahí a la mano. Entonces veamos, las placas tectónicas pues vamos a tener estos tres. Van a hacer movimientos o bordes de separación. Solo ahí le colocan tilde a separación, por favor. Este esquema no lo revisé bien y le faltaba una tilde. Separación o divergencia. Y el segundo tipo, contacto o convergencia. Y el tercer tipo, deslizamiento o transcurrentes. Bueno. El primero, las de separación o divergencia son placas que se alejan una de la otra. ¿Y qué forman? Pues las enormes cordilleras submarinas o dorsales. Son enormes hileras de montañas abajo del mar. Muchos de los bordes de las placas tectónicas están en los océanos, ¿sí? Algunos pues sí están sobre la tierra y es a donde encontramos fallas como la falla de San Andrés, que es la más famosa. Entonces, vean. Las divergentes son placas que se están separando, poquito a poco se separan, ¿verdad? Y eso hace esas enormes cordilleras dentro del océano. El segundo tipo, que son las de contacto o convergencia, son las placas que chocan entre sí, las que se unen totalmente, ¿verdad? Se juntan y pueden formar las cadenas montañosas en los continentes, ¿sí? Entonces, cuando dos placas chocan, pueden generar esas enormes cadenas montañosas. ¿Sí, Miguel? Señor, disculpe una pregunta. ¿Está compartiendo otra pantalla? Es que yo estoy viendo la de cuarta unidad de Ciencias Naturales 1. Uy, te me quedaste atrás entonces. Estamos en la diapositiva 23. Mira si tú puedes mover ahí. No, ya vamos por la 23. Ahorita la vuelvo a colocar, quizás así te aparece y tú miras si no moviste algo por ahí. Ahí está. Según yo estoy en la diapositiva 23. No sé si los demás también la están viendo. Señor, si no, mejor me va a salir y voy a volver a entrar. Ok, te vamos a esperar. De todos modos, ahorita tienen que trabajar este esquema. A ver, esto tiene que estar para que logren tener la información pues resumida. Y más para los que no hayan logrado hacer la última pregunta, que era el tipo de bordes. Son estos tres y tienen que ilustrar cada uno para que vean cómo es la divergencia, la convergencia y los transcurrentes. Muy bien, no sé si ya ingresó Miguel. Sí, señor.
Ok, muy bien. Ahora sí miras la diapositiva 23. Sí, sí. Ah, bueno, qué excelente, muy bien. Entonces, este esquema hay que tenerlo, por favor. Entonces, estábamos en el de convergencia, ¿verdad? El tercer tipo es el de deslizamiento o transcurrentes. Miren, las de convergentes chocan entre sí en la misma dirección y se mantienen ahí presionándose y forman las grandes cadenas montañosas porque esa presión que está entre la una y la otra que están chocando genera la elevación de la corteza continental, ¿verdad? Y forma montañas. En cambio, cuando dos placas tectónicas chocan, pero se empiezan a deslizar horizontal, o sea, una hacia la derecha y la otra a la izquierda, y van rozando, pues cuando éstas se mueven es que producen terremotos. O sea, van y están moviéndose una hacia un lado y la otra hacia otro lado, pero se rozan. Eso causa terremotos, aunque no quiere decir que las otras dos no causen terremotos. Por ejemplo, el gran terremoto en Japón, que es uno de los más grandes en la historia, ¿verdad? Que después de ese terremoto hubo tsunami y una catástrofe incluso en una central nuclear, porque se arruinó del tsunami, del terremoto, pues, y después generó ese problema en Fukushima. Entonces, imagínense, la placa de allí era, si no estoy mal, era convergente, pero estaban chocando entre sí, pero una empezó a meterse abajo de la otra placa. Entonces, cuando la presión fue mucha, la placa que se estaba metiendo abajo de la otra se liberó y regresó a su posición. Pero ese movimiento hizo que ese borde, como que ese saltito para regresar y salirse de debajo de la otra placa, causó un terremoto enorme, ¿verdad? Un terremoto de 9 grados. Y como su epicentro estuvo en el océano, de media hora después del terremoto venían las enormes olas del tsunami. Entonces, pues fue un desastre bastante grande para Japón. Entonces, pues las placas tectónicas son así, ¿verdad? A veces silenciosamente están acumulando energía hasta que la liberan en un gran terremoto. Pero las más comunes son las que tienen bordes de deslizamiento o transcurrentes, que son las que constantemente generan temblores o si se mueven un poquito más rápido o con más fuerza, pues terremotos. Entonces, esas serían pues los tipos de movimientos de las placas. Muy bien, ¿cómo van? ¿Necesitan tiempo para trabajar su esquema? Diseño. Vale, entonces vamos a dejar unos 2 minutitos ahí para que hagan algo bonito.
Muy bien, ¿cómo van? ¿Alguien ya terminó? A ver, jóvenes, ¿cómo van? Permítame. ¿Ya terminaron? Todavía no enseño, me falta la última. Ah, bueno. Muy bien, con esto complementan lo de la tarea, ¿verdad? Que era la última pregunta del tipo de bordes. Entonces, con esto ya quedaría esa parte pues completa. Muy bien, vamos a ver, vamos a pasar a esto, que es la última diapositiva que vamos a ver el día de hoy. Si no han terminado el esquema, luego regreso y ya se los dejo, ¿oyeron? Entonces ahorita solo quiero que anoten, por favor, cuáles son las placas tectónicas que encontramos en Guatemala. Vamos a encontrar al norte, ubicando todo lo que es Petén, Izabalas, Verapaces, Huehuetenango, Quiché, pues toda esa región está sobre la placa norteamericana. Y en la región del sur tenemos pues Jutiapa y toda esta región sobre la placa del Caribe y parte sería de Retaluleo y Escuintla, más que todo Reu, están sobre la placa de Cocos, que está en la región del Océano Pacífico. Arriba está el Océano Atlántico por la placa norteamericana y aquí pues la placa de Cocos al sur de Guatemala. Entonces nuestro país está exactamente en donde convergen tres placas tectónicas, la norteamericana, la del Caribe y la placa de Cocos. Necesito que anoten eso. Y bueno, aquí voy a dejar la grabación de la clase para ya solo quedarnos pues copiando lo más importante.